Bueno, entonces vamos a encontrar la ecuación cartesiana o normal del plano partiendo de conocer un vector que sea normal al plano, o sea, que sea ortogonal al plano y un punto conocido en él. Bueno, después vamos a tener otro punto al que le vamos a llamar P, el punto P, del cual solo sé que está en el plano, pero no conozco sus coordenadas, o sea que puede ser cualquier punto en el plano. La única característica es que esté en el plano. Entonces sus coordenadas las representaremos como X, Y y Z. Entonces vamos a obtener el segmento que vaya de P0 a P. Y entonces sería el vector de posición del punto P menos el vector de posición del punto P0. Entonces nos quedaría X, Y, Z menos X0, Y0 y Z0. Entonces al hacer la resta de estos vectores, se restan componente a componente, nos quedaría X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0. Y bueno, entonces nos quedaría este segmento dirigido. Bueno, y dijimos que, habíamos dicho que el vector normal, no importa en qué punto del plano esté, va a ser siempre normal al plano. Entonces, este vector normal, como los vectores son libres, pues yo lo puedo trasladar a este punto de aquí. Este es mi vector normal. Bueno, lo voy a hacer más pequeño para que, pues, vean que es el mismo. Ahí está, este es mi vector normal que lo traslade a este punto. Y entonces les pregunto, ¿qué características va a tener o cómo será el vector normal y este segmento que une a P0 con P? ¿Cómo son esos vectores? N con el segmento P. Perpendiculares. Exacto. Entonces, se observa que, le ponemos, se observa que el segmento P0 a P será perpendicular. Permítanme. Perpendicular al vector normal. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué cumplen los vectores que son perpendiculares? Ah, pues que el segmento P0 a P, el producto punto con el vector normal tiene que ser igual a 0. Entonces, si yo hago el producto punto del vector del segmento P0 a P que tiene componentes X menos X0, Y menos Y0 y Z menos Z0, producto punto con las componentes del vector normal, me tiene que dar 0. Y entonces me quedaba A por X menos X0, porque así se hace el producto punto, multiplicar componente a componente, primeras componentes entre sí, más el producto de las segundas componentes, más el producto de las terceras componentes. Muy bien. Entonces me queda esta expresión que tengo aquí, permítanme porque le puse Z0 dos veces, entonces sería Z menos Z0 igual a 0, y bueno, ya nada más hago el producto de los coeficientes A, B y C por los términos del paréntesis, entonces me queda AX menos AX0 más BY menos BY0 y más CZ menos CZ0, y eso es igual a 0. Entonces, ordenando me queda AX más BY más CZ y factorizo el signo menos, que sería A por X0 más B por Y0 más C por Z0 igual a 0. Y bueno, entonces fíjense, a mí me pudieron haber dicho que el vector normal tenía componentes 1, 2, 3 y el punto P0 tenía coordenadas 2, menos 3, 1, por ejemplo. Entonces, cuando yo multiplique, que esta sería X0, esta Y0 y esta Z0, y esta sería A, B y C. Observen aquí que estoy multiplicando A por X0, B por Y0, C por Z0, o sea, estoy multiplicando constantes entre sí. Entonces, el resultado va a ser una constante, porque A es una constante, X0 es otra constante, B es una constante, Z0 es una constante, C es una constante y Z0 es una constante. Entonces, la suma de todas esas constantes me va a quedar una sola a la que le voy a llamar D o menos D si quieren. Y entonces la ecuación normal del plano en general tiene esta forma. AX más BY más CZ más D igual con 0. Y ya, esta es la ecuación normal de un plano. Y la importancia de esta ecuación o la importancia de poder identificar plenamente esta ecuación, pues es que los coeficientes de las variables X, Y y Z, observen quiénes son A, B y C. ¿Y quién dijimos que era originalmente A, B y C? ¿Quiénes son? Aquí estamos observando que en la ecuación, Las coordenadas del vector normal.
No, Las no, eso es componentes incorrecto. del, Ajá, ahora sí. las componentes del vector normal. Así es, porque un vector no tiene coordenadas, tiene componentes. Los puntos tienen coordenadas. Muy bien. Entonces, observamos de nuestra ecuación cartesiana o normal del plano que los coeficientes de x, y y z son las componentes del vector normal. Eso va a pasar siempre. Entonces, en algunos ejercicios, imagínense ustedes que les van a dar la ecuación normal. Por ejemplo, les van a decir menos 2x más 5y más 6z más 8 igual con 0. Entonces, ustedes les van a pedir que identifiquen el vector normal. ¿Quién sería? ¿Cuáles serían sus componentes del vector normal? -2, 5 y 6. Exacto, así es, esas son sus componentes. Muy bien, entonces les repito, para encontrar la ecuación cartesiana o normal, no solamente se puede obtener a partir de las ecuaciones paramétricas simplificando el parámetro, sino que también se puede obtener esta ecuación con el vector normal y un punto, usando este procedimiento, encontrando un segmento que una a un punto cualquiera del plano no conocido con el punto conocido. Eso es lo primero. Después, este segmento que haya encontrado, realizo la operación producto punto con el vector normal. Y como sé que cualquier vector en el plano con el vector normal van a ser perpendiculares, pues el resultado de ese producto punto me debe dar 0. Y al desarrollar y simplificar, encuentro la ecuación cartesiana o normal del plano. Eso es lo que obtendría. Muy bien. Perfecto. Entonces, por ejemplo, de este que dijimos, el vector normal tiene por componentes 1, 2, 3 y el punto tiene coordenadas 2, menos 3, 1. Vamos a encontrar su vector normal. Permítanme, voy a duplicar la hoja para borrarlo. Esto les decía, ya lo habíamos visto el viernes, pero como noté que no les quedó claro, pues por eso quise empezar con esto otra vez, porque de hecho esta es la ecuación como más común en la que ustedes pueden encontrar definido a un plano. Bueno, entonces aquí tenemos esta información del plano que estamos buscando. Nos dan su vector normal y nos dan un punto en él. Entonces les decía, para encontrar su ecuación cartesiana o normal, lo primero que tenemos que hacer es encontrar un segmento que una a P0 con un punto en el plano, pero cuyas coordenadas no las conozco, solo sé que está en el plano. Entonces me quedará el vector de posición del punto menos el vector del punto conocido en el plano. Entonces me quedará X, Y y Z menos 2, menos 3 y 1, que son las coordenadas de P0. Muy bien, entonces hago la operación. Me quedaría X menos 2, Y más 3 y Z menos 1. Ya tengo ese segmento. Luego sé que cualquier segmento dirigido que esté en el plano va a ser perpendicular al vector normal. Por lo tanto, el producto punto de P0 a P con el vector normal me va a dar 0 y hago esa operación. Entonces, X menos 2, Y más 3, Z menos 1, producto punto con el vector normal que aquí me están dando, que tiene componentes 1, 2, 3, tiene que ser igual a 0 y hago el producto, punto. Entonces me quedaría 1 por X menos 2 más 2 por Y más 3 y por último más 3 por Z menos 1 y eso es igual con 0. Entonces me queda X menos 2 más 2Y más 6 más 3Z menos 3 igual con 0 y lo ordeno. Sería X más 2Y más 3Z y luego sería menos 2 más 6 sería 4 menos 3, 1. Y ya esta es la ecuación cartesiana o normal del plano. Y fíjense, es lo que decíamos, que cuando hacíamos el producto de P0 con las componentes del vector normal, pues nos daban escalares y por tanto esos escalares se representaban como una sola expresión. Por eso nosotros le pusimos AX más BY más CZ más D, porque la suma de todas esas expresiones constantes nos da una sola expresión constante a la que le llamamos D. Muy bien. Entonces, esa es la ecuación normal del plano y observamos que efectivamente el coeficiente de X es 1, el de Y es 2 y el de Z 3, que son las componentes del vector normal.
que nos dieron 1, 2, 3. Entonces está bien, pero para poder ya concluir y decir que sí, efectivamente estamos en lo correcto, pues si este es el plano buscado, el punto que nos daban tiene que satisfacer su ecuación porque ese punto pertenecía al plano buscado. Entonces sustituyo 2 más 2 por menos 3 más 3 por 1 más 1 tiene que ser igual a 0. Entonces nos queda 2 menos 6 más 3 más 1, entonces nos queda 6 menos 6 es igual a 0, por lo tanto, si el punto pertenece al plano y entonces encontramos bien el plano buscado. Y bueno, ya nada más para continuar con esto del plano, les puedo decir que si, por ejemplo, a mí me dan un plano, aquí está mi plano, permítanme. Aquí está mi plano. Y de este tengo un punto. Y tengo dos vectores que son con los que nosotros encontramos la ecuación vectorial. Pero a mí no me piden la ecuación vectorial ni las ecuaciones paramétricas. Me piden que vaya directo a calcular la ecuación cartesiana o normal del plano. Entonces, me van a dar un punto y dos vectores no paralelos que están contenidos en el plano o que son paralelos a él. Por ejemplo, que estuviera aquí U y por aquí arriba V. Entonces, son paralelos al plano, pero pues me sirven para definirlo. Muy bien. Entonces, les decía, me dan toda esta información, pero no me piden que calcule primero la ecuación vectorial del plano, no me piden que calcule sus correspondientes ecuaciones paramétricas y que eliminando el parámetro llegue a esta ecuación, no, sino que me dicen, ve directamente con esta información que te estoy dando, directamente encuéntrame la ecuación normal del plano. Entonces yo me preguntaré, me debo de preguntar en ese momento, ¿qué necesito para encontrar esta ecuación normal? Esta que acabo de encontrar. Ah, pues muy sencillo. Requiero un vector normal y un punto en el plano. Bueno, ya tengo el punto. Me hace falta el vector normal al plano. Entonces, bueno, ya identifiqué que me hace falta. Entonces, ahora me pregunto, ¿cómo obtendría eso que me hace falta? Ah, pues digo, la característica del vector normal es que justamente es normal al plano. En otras palabras, es perpendicular al plano. Entonces, yo sé del álgebra vectorial que al hacer el producto cruz de dos vectores, obtengo como resultado un nuevo vector que es perpendicular tanto al primero como al segundo. Entonces, justamente ese vector que es perpendicular tanto al primero como al segundo vector es el vector normal. Entonces, siempre, siempre, siempre que les den un punto y dos vectores contenidos en el plano que no sean paralelos entre sí, entonces pueden encontrar al vector normal calculando el producto cruz de ellos. Y ya sea que obtengan este vector que apunta hacia arriba o el vector que apunta hacia abajo, de todas formas la característica es que es perpendicular al plano y eso es lo único que nos interesa para encontrar la ecuación normal o cartesiana del plano, que sea perpendicular o normal al plano y ya. Entonces también recuerden que al principio, cuando comenzamos a ver el plano, dijimos, al igual que la línea recta, las ecuaciones del plano no son únicas, depende de la información que utilicemos. Entonces, si alguien hace U cruz B, les da N, y alguien más hace B cruz U, les da menos N, van a llegar a otra ecuación, pero no significa que están mal. Es correcto, solo es otra ecuación que describe al mismo lugar geométrico. Entonces, aquí tenemos esta figura, tenemos el plano. Tenemos en el plano dos puntos A y D, pero bueno, eso no es relevante. Del plano tenemos su vector normal. Tenemos el vector de posición de un punto, del punto A, y tenemos un punto fuera del plano, del cual también podemos encontrar su vector de posición. El vector de posición del punto B, que es un punto fuera del plano. Entonces, se puede observar de la figura que la distancia de un punto B que está fuera del plano al plano P es igual al módulo de la proyección del segmento que une al punto A con el punto B. Entonces, esta distancia perpendicular del punto B al plano, porque de igual manera, distancia del punto al plano hay muchas, pero vamos a tomar como distancia del punto a un plano como la distancia más corta, y esa es de nueva cuenta la distancia perpendicular. Entonces, esta distancia perpendicular se puede calcular como la proyección del segmento que une al punto A con el punto B en dirección del vector normal. Entonces, este segmento que une A con B se calcula B menos A y la proyección de este vector sobre este, pues nos da la distancia del punto al plano. Así de sencillo.
Entonces, aquí está, distancia de un punto a un plano, es la proyección del segmento B menos A, que es el segmento que une al punto contenido en el plano con el punto fuera del plano sobre el vector normal. Y recuerden, la proyección de un vector sobre otro es la componente escalar, que sería producto punto de los vectores sobre el módulo del vector sobre el cual estoy proyectando. Y aquí esto no es módulo, es valor absoluto. ¿Por qué? Porque sabemos que el producto punto entre vectores puede ser positivo, negativo o cero. Muy bien. Por esa razón pusimos estas barras de valor absoluto, porque la distancia se reporta positiva siempre. Si el producto punto nos diera un número negativo, pues entonces al sacarle valor absoluto nos da una expresión positiva. Muy bien. Entonces nos piden aquí calcular la distancia del punto B al plano, pero bueno, ahorita hacemos ese ejercicio. Primero hay que seguir. Dice condiciones de paralelismo, perpendicularidad y continencia entre planos. Entonces esto vamos a ver. Dice teorema, sean los planos P y Q con vectores normales, el vector normal del plano P y el vector normal del plano Q respectivamente. Entonces si el producto punto de los vectores normales es igual a 0, ¿cómo serán los planos? Pónganse a pensar, fíjense. Tienen, por ejemplo, un plano, es su mesa, y sobre la mesa pongan una pluma que sea perpendicular a la mesa. Ya tienen su primer plano. Ahora, tomen otra pluma y póngala perpendicular a la primer pluma que está sobre su escritorio. Y entonces, si esa pluma que es perpendicular a la pluma que está perpendicular al escritorio es el vector normal de otro plano, pongan con su cuaderno, por ejemplo, el otro plano cuya pluma, la segunda, es su vector normal. Entonces, ¿cómo serán el cuaderno? Si ya está correctamente en la posición de acuerdo a como lo iba describiendo, ¿cómo es el cuaderno respecto al plano? Que cada uno respecto al escritorio, que cada uno de ellos es un plano, ¿cómo son entre sí? No, miren, pongan atención otra vez, ¿eh? Vamos paso por paso. Ya sé que solo hay una segunda opción y ya saben cuál es la respuesta, pero véanlo ustedes mismos. Entonces, ¿qué necesitamos en este momento? Tomar a la mano 2 plumas, 2 lapiceros, un cuaderno y ya. ¿Ya los tienen todos? ¿O su teléfono celular? Ya, profe. Perfecto. Entonces, sobre la mesa, pongan una pluma que sea perpendicular a la mesa con la mano derecha, si quieren. ¿Listos? ¿Ya lo tienen? Ya, profe. Muy bien. Y entonces les decía, si con una segunda pluma que la tomamos con la mano izquierda y la ponemos perpendicular a la primera, o sea que formen un ángulo recto ambos lapiceros, ¿ya los tienen? Sí. Ya, Bueno, profe. ahora dejen el lapicero que estaba sobre la mesa, déjenlo para que tengan esa mano libre. ¿Ya lo dejaron? Ya, profe. Y el que tenían con la mano izquierda, manténganlo así. Ahora pongan su cuaderno perpendicular a ese segundo lapicero que todavía están sosteniendo. Su cuaderno póngalo perpendicular a ese segundo lapicero que todavía sostienen con la mano izquierda. ¿Ya lo tienen? Sí. Y bájenlo hasta que esté en contacto con la mesa. ¿Ya lo bajaron? Sí. ¿Y Sí. cómo es el cuaderno respecto a la mesa? ¿Cómo están? Perpendicular. Perpendiculares, exactamente. Entonces, otra vez, igual que en la recta, como los vectores normales definen a los planos, entonces lo que pase con ellos, pues va a definir lo que pase con los planos. Entonces, si los vectores normales son perpendiculares, pues entonces los planos serán perpendiculares, justamente. Y ahora, si los vectores normales son paralelos, entonces los planos serán paralelos. Justamente. Y de nueva cuenta, si primero los vectores normales son paralelos y luego un punto de un plano pertenece al otro, entonces los planos son coincidentes o en otras palabras, son el mismo plano. Entonces les repito, lo que le pase a sus vectores normales de los planos,
pues le va a pasar a ellos. Entonces, si los vectores normales de los planos son perpendiculares, los planos serán perpendiculares. Si los vectores normales son paralelos, entonces los planos serán paralelos. Si los vectores normales son paralelos y un punto de P pertenece a Q, entonces los planos son el mismo, en realidad. Muy bien, bueno, vamos a seguir. O planos coincidentes. Bueno, vamos a ver distancia entre dos planos paralelos. Bueno, entonces antes de ver esa distancia entre dos planos paralelos, otra vez tenemos a la mano el cuaderno y el escritorio. Entonces el escritorio es un plano y el cuaderno es otro. Entonces pongan el cuaderno encima del escritorio de manera que sean estos paralelos. ¿Ya los tienen, muchachos? Entonces el escritorio es un plano, el cuaderno es otro plano. Pónganlos de tal manera que sean paralelos entre sí. ¿Ya los tienen? ¿Paralelos? Ya, Ya, profe. profe. Muy bien, entonces recuerden, la distancia entre dos lugares geométricos, los que sean, se define como la distancia más corta. Entonces yo les pregunto, ¿cómo será la distancia entre estos dos planos paralelos? Igual que pasaba con las dos rectas paralelas. La Ajá, misma. es la Igual. misma, es la misma. Entonces, si tenemos dos planos paralelos, pues lo que tenemos que hacer para calcular su distancia, pues es tomar un punto de uno de ellos y calcular la distancia de ese punto al otro plano. Y ya, tal cual. Porque la distancia va a ser siempre la misma. Muy bien. Pero bueno, vamos a continuar. Aquí eso que les puse solamente aplica cuando los dos planos son paralelos. Pero bueno, aquí dice, de la posición relativa de dos planos, o sea, de acuerdo a cómo se encuentren estos planos en el espacio, se tiene que los planos solo pueden ser paralelos o cortarse. Entonces, como los planos se siguen extendiendo en todas direcciones, pues solamente puede pasar que sean paralelos o que se corten. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Entonces, fíjense, el plano en verde se corta con el plano en rosa y el plano en azul también se corta con el plano en rosa. Pero, por otro lado, el plano verde y el plano azul son paralelos. Entonces, en los planos que se cortan, la distancia es cero. ¿Por qué? Pues porque dijimos que la distancia se define como la más corta y si ya están en contacto, pues la distancia es cero. Pero si son paralelos, entonces la distancia entre los dos es siempre la misma, independientemente desde dónde se mida. Por tal razón, solamente la puedo calcular tomando un punto de uno de los planos y sacando la distancia de ese punto al otro, como lo vimos hace unos momentos, que es la proyección de un segmento que une a los dos planos sobre el vector normal. Muy bien. Entonces, decía, para calcular la distancia entre dos planos paralelos, debemos obtener un punto de alguno de los dos planos y calcular la distancia de ese punto al otro plano. Muy bien, perfecto. Bueno, ahora vamos a ver ya, me parece que sí es lo último, relaciones entre plano y recta. Entonces, las posiciones relativas entre una recta y un plano, observen que estamos mezclando los dos lugares geométricos que vimos, la recta y el plano. Entonces, vamos a ver qué relaciones entre ellos puede haber. Entonces, les repito, las posiciones relativas de una recta y un plano en el espacio solo pueden ser que la recta y el plano sean paralelos. Entonces, ¿cómo sería esto? De nueva cuenta, su escritorio es un plano, una pluma, un lápiz está representando a una línea recta. Entonces, en este caso, la recta y el plano sean paralelos, pues si mi escritorio no se puede mover, pero mi pluma sí, entonces la pongo paralela al plano y eso sería lo que es un plano y una recta que son paralelos. Muy bien. Perfecto. Vamos a quedarnos en este caso. Permítanme un momento, por favor. Les voy a preguntar algo y van a ver que lo pueden contestar. Pongan mucha atención. Entonces, fíjense, les decía, su escritorio es un plano. Y luego tienen con una mano sujeta una pluma paralela al escritorio. Aquí está mi pluma o lápiz paralelo al escritorio. ¿Sí se dan cuenta, muchachos? ¿Sí lo pueden observar? ¿Sí se entiende este esquema? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, fíjense, este es mi plano que se llama pi y esta es mi recta que se llama L. Entonces, aquí estoy diciendo que el plano pi y la recta L son paralelos, pero eso es gráficamente cómo puedo observar que un plano y una recta son paralelos. Entonces, aquí digo, la recta L es paralela al plano pi, pero analíticamente, ¿cómo lo voy a analizar? Ah, pues me pregunto, ¿qué es lo que define a una recta? Entonces, cuando revisamos este tema, ¿qué información me ayuda a definir una recta? Ajá. Un punto y su Ajá, muy bien. vector y su vector Un directo. punto
Y su vector director, muy bien, perfecto. Y ahora, ¿qué información define al plano? La más fácil, la ecuación cartesiana. ¿Qué información define al plano? Porque ya Nicole, porque ya Nicole al principio nos dijo que en general un plano se puede definir con 3 puntos o con un punto y 2 vectores, no paralelos, pero lo que acabamos de ver el día de hoy, repasar que fue al fin, lo que vimos al final de la clase pasada, fue algo que se llama ecuación cartesiana. ¿Y cómo se encuentra la ecuación cartesiana del plano? ¿Con qué información? Ajá. Con el vector normal y con Ajá. un punto. Con el vector normal y un punto. Le voy a llamar punto Q y el vector normal N. Muy bien, así es. Entonces, fíjense, aquí voy a colocar a mi vector U, que es mi vector director, a mi punto, pues, que sea este. Y luego por aquí ubico a mi punto Q y a su vector normal. Entonces, vean, cuando los lugares geométricos están mezclados, o sea, cuando no solo son rectas entre sí o solo planos entre sí, las condiciones de paralelismo y perpendicularidad no se verifican de la misma manera. Fíjense, regresamos al punto en el que decíamos que esta recta representada con el lápiz, esta recta, es paralela a este plano que está aquí abajo. Pero entonces, si nosotros quisiéramos analizarlo de manera analítica, entonces, ¿cómo son los vectores que las definen? A ver, ahí se ve en el dibujo, justamente. Perpendiculares. Exacto. Entonces, si la recta y el plano son paralelos, ponemos una recta y un plano son paralelos, sí y solo sí el vector director de la recta y el vector normal del plano son perpendiculares. Entonces, eso es algo que a los alumnos luego les causa confusión porque dicen, es que estoy mezclando la recta y el plano. Eso es lo primero, ¿eh? Están mezclados los lugares geométricos. Y entonces quiero verificar que sean paralelos. Ah, pues para verificar que son paralelos, verifico perpendicularidad. ¿Por qué? Pues porque de este esquema observo que si la recta y el plano son paralelos, entonces los vectores que los definen son perpendiculares. Pero si la recta y el plano fueran perpendiculares, fíjense, aquí está. Voy a hacerlo de esta otra manera. Entonces aquí está mi plano, pi, y ahora mi recta es esta, que es mi lápiz, ¿no? Aquí está. Entonces el vector director de la recta y el vector normal del plano. Y observen que la recta y el plano son perpendiculares, pero ¿cómo son sus vectores que los definen? Paralelos. Paralelos. Y eso es importante, ¿eh? Observen, hace un rato dijimos, dos planos son perpendiculares y sus vectores directores son perpendiculares. Dos planos son paralelos y sus vectores normales son paralelos. Y ya, entonces, si el lugar geométrico es el mismo, como la condición de paralelismo y perpendicularidad se define a partir de sus vectores que los definen, entonces, pues ya, si los vectores normales de los planos son paralelos, los planos también son paralelos. Si los vectores normales de los planos son perpendiculares, los planos son perpendiculares. Pero aquí observen en esto que estamos diciendo, que si mezclamos a los lugares geométricos, entonces la condición de paralelismo y perpendicularidad se verifica con lo opuesto, pero esta es la razón por lo que aquí estamos viendo en el esquema. Les repito de nuevo por si alguien está confundido. Les repito, si este es su escritorio y es un plano y este es un lápiz que es paralelo a el escritorio, entonces yo puedo afirmar que el plano y la recta son paralelos si solo si sus vectores que los definen son perpendiculares. Por otro lado, si el plano y la recta son perpendiculares, yo puedo afirmarlo analizando sus vectores directores y si estos son paralelos, entonces los lugares geométricos serán perpendiculares y es lo que les decía, que es lo opuesto, pero por la geometría que se presenta. ¿Sí lo entendieron, muchachos, o no? ¿Cómo ven? ¿Sí Sí, les profe. ayudaron los esquemas? Bueno, Sí, profe. perfecto, bueno, entonces seguimos ya. Ajá. Dice bueno, estábamos analizando las posiciones relativas entre una recta y un plano, entonces solo pueden ser 3 posiciones. Que la recta y el plano sean paralelos, ya vimos cómo determinarlo. Después, que la recta esté contenida en el plano, en cuyo caso la intersección entre los dos es la recta en toda su longitud. Entonces, puede pasar que una recta esté contenida en un plano. Entonces, este es mi plano, pi. Y aquí tengo a mi recta, permítanme. Tengo a mi recta, la voy a poner en azul.
a mi recta L y la recta está contenida en el plano. Entonces, si eso pasa, pues justamente la recta es el lugar geométrico que resulta de la intersección del plano y la recta misma. Muy bien. Después dice que la recta y el plano tengan solo un punto de intersección. Eso puede pasar también, que solo tengan un punto de intersección. Entonces, este es mi plano pi y esta es mi recta L. Entonces, solamente podría pasar un caso en donde solo la recta y el plano tengan un punto de intersección. Entonces, puede ser que sean paralelos, puede ser que la recta esté contenida en el plano o puede ser que la recta corte al plano en un solo punto y ya, o interseque al plano en un solo punto. Perfecto. Ahora sí, permítanme, vamos a pasar a, ya me parece que ahora sí es lo último antes de hacer los ejercicios ya del plano. Muy bien. Entonces dice ahora ángulo entre recta y plano. Entonces aquí tenemos nuestro plano. Ya está nuestro dibujo de nuestro plano. Aquí está nuestro vector normal del plano. Y aquí está una línea recta que corta al plano en un punto específico, que es el punto de intersección entre el plano y la recta. Muy bien, y para definir a esa recta requiero su vector director y, bueno, un punto. Entonces, ¿cómo determinaré, el ángulo entre la recta y el plano? Ah, pues muy sencillo. Dice, el ángulo entre una recta y un plano es el que forma la recta con su proyección perpendicular sobre el plano. Entonces, fíjense. A ver, permítanme. Listo. Luego regreso aquí. Entonces, nosotros tenemos esta línea recta y tenemos este plano cuyo vector normal es este. Entonces, yo puedo calcular este ángulo de aquí y va a ser el ángulo que forma el vector director de la recta con el vector normal, pero no es el mismo ángulo que forma la recta con el plano, que es este que estoy buscando. Pero, ¿cómo serían esta suma de estos ángulos? Fíjense, les repito lo que dije, ¿eh? Yo puedo calcular el ángulo entre la recta y el vector normal del plano, que sería este que estoy dibujando con mi mouse. ¿Sí lo ven, muchachos? Sí, profe. Pero, Sí, pero ese ángulo no es el mismo que este ángulo, que es el que en realidad forma la recta con el plano. Ese ángulo que dibujé primero será el ángulo que forma la recta con el vector normal del plano. Pero yo estoy buscando el ángulo que forma la recta con el plano. Entonces, todavía no sé cómo calcularlo, pero lo que sí sé es que, ¿qué pasaría si yo sumo este ángulo que forma la recta con el plano, si lo sumo con el ángulo que forma la recta con el vector normal? ¿Qué va a pasar? Son 90 grados. Van a dar 90 grados, exactamente. La suma de ellos es 90 grados, perfecto, muy bien. Entonces, de nuestra trigonometría, aquí está que la suma de teta más beta va a dar 90. Entonces, con nuestra trigonometría diríamos coseno de beta, que es el ángulo que forma el vector director de la recta con el vector normal del plano, sería igual al seno de teta, que es el ángulo que forma la recta con el plano. Entonces, lo que vamos a hacer es que para poder determinar el ángulo entre la recta y el plano, vamos a usar esta expresión. El seno de teta es el producto punto entre el vector normal del plano con el vector director de la recta, porque al usar esta otra función trigonométrica, ¿a qué me refiero? Pues nosotros habíamos visto en el tema de álgebra vectorial y lo seguimos usando en el tema de recta, que para poder calcular el ángulo entre dos vectores usábamos coseno de teta es igual al producto punto de los vectores sobre el módulo de cada uno de ellos. Sí, efectivamente, el coseno de teta se calcula como el producto punto de los dos vectores que forman el ángulo entre el módulo de cada uno de ellos. Entonces, el ángulo beta se calcularía como el producto punto del vector director U con el vector normal de la recta. Pero ese ángulo beta no es el ángulo que forma la recta y el plano, es el ángulo que forma la recta y el vector normal. Entonces, para calcular al ángulo que forma la recta y el plano de la trigonometría, pues entonces aquí estamos diciendo que coseno de beta será igual al seno de teta. Entonces ya, este es el ángulo que formaría la recta y el plano. Cambiando a la función trigonométrica, pues estaríamos cambiando de ángulo. Ya no estaríamos calculando a beta, estaríamos calculando a teta, que sería el ángulo ahora sí, que forma la recta con el plano, nada más. Eso es lo único que quería aclarar. O sea, yo voy a hacer el producto punto del vector director de la recta con el vector normal del plano.
y dividir entre el módulo de cada uno de ellos. Si lo dejo así, esta expresión sería equivalente al coseno de beta, pero yo no quiero a beta, quiero a teta. Entonces, para encontrar teta, lo puedo hacer de la trigonometría cambiando a la función trigonométrica. Entonces, en lugar de poner a coseno, pongo a seno y ya directamente me da el ángulo que estoy buscando. Entonces, esta es la expresión que nos permite calcular el ángulo entre un plano y una línea recta. Entonces, por favor, tómense un momento para copiar. Dice condiciones de perpendicularidad, paralelismo y continencia. Dice, sea el plano pi con vector normal n y la recta L con vector director U. Entonces, sí, esto ya lo acabamos de explicar con unos esquemas, pero bueno, vamos a formalizarlo. Entonces dice, sea el plano pi con vector normal n y la recta L con vector director U. Entonces, si el vector normal del plano y el vector director de la recta son proporcionales, entonces también podría pasar que el producto cruz del vector normal y el vector director de la recta sea el vector nulo. Entonces, si el vector normal y el vector director de la recta son paralelos, ¿cómo van a ser el plano y la recta, dijimos? Perpendiculares. Perpendiculares, perfecto. Entonces la recta y el plano son perpendiculares. Muy bien. Y después, si el vector normal del plano y el vector director de la recta, el producto punto entre ellos es 0, o sea, si el vector normal del plano y el vector director de la recta son perpendiculares, entonces el plano y la recta serán paralelos, lo opuesto. Les digo, nada más cuando mezclamos los lugares geométricos es lo opuesto. Igual aquí mezclábamos recta y plano para calcular su ángulo, entonces usualmente usábamos coseno, pero como están mezclados los lugares geométricos es lo opuesto. Ahora será seno y ya. Nada más piensen en eso, que cuando están mezclados los lugares geométricos es lo opuesto de lo que veníamos haciendo siempre. Muy bien. Y ya, bueno, después dice, si el producto punto del vector normal y el vector director de la recta es 0, pues significa que la recta y el plano son paralelos. Pero si un punto de la recta pertenece al plano, entonces la recta está contenida en el plano. Él está contenida en el plano. Muy bien. Perfecto. Después dice, si se tiene que el ángulo formado por los planos es igual al ángulo formado por sus vectores normales. Entonces, si yo quiero encontrar el ángulo entre planos, como es el mismo lugar geométrico, entonces para calcular el ángulo entre planos, calculo el ángulo entre sus vectores normales y ya. Ese va a ser el ángulo encontrado. Entonces, ahí sí, como es el mismo lugar geométrico, sigo usando coseno de teta, es el producto punto de los vectores normales de ambos planos entre el módulo de cada uno de ellos. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer algunos ejercicios sobre esto y pasamos a ver curvas en el espacio. O primero vemos curvas rápidamente y ahorita hacemos algunos ejercicios. Bueno, entonces en el objetivo de este último subtema de curvas es que ustedes obtengan las ecuaciones paramétricas y en forma vectorial de curvas en el espacio e identifiquen curvas a partir de sus ecuaciones. Entonces nos dice aquí que, permítanme, dice, una curva es el lugar geométrico de todos los puntos del espacio que satisfacen alguna de las tres condiciones siguientes. Entonces, una curva va a ser un lugar geométrico formado por muchos puntos que satisfacen dos ecuaciones de este tipo. Por esa razón, recuerden, un plano tiene esta forma. Una ecuación que depende de tres variables igualadas con 0, que era ax más by más cz más d igual con 0. Y dos planos forman una curva, justamente. La curva es la línea recta. Pero en general, dos ecuaciones cartesianas describirán a una curva. O bien, una ecuación vectorial en la que intervenga un solo parámetro. O bien, tres ecuaciones paramétricas que contengan un solo parámetro. Entonces, cualquiera de estas tres condiciones está describiendo a una curva. Dos ecuaciones cartesianas, una ecuación vectorial con un solo parámetro o tres paramétricas con un solo parámetro. Muy bien, entonces aquí está un esquema de nosotros ya conocíamos algunas curvas. En este caso conocíamos a las cónicas, que son curvas que se obtienen al cortar un cono con un plano. Entonces aquí está circunferencia, parábola e hipérbola. Muy bien. Dice, no todo par de ecuaciones cartesianas representa una curva, debido a que cada una de las ecuaciones cartesianas puede representar una superficie. Y si las superficies tienen intersección, sí será una curva, pero si no tienen intersección, pues no se forma ninguna curva. Entonces,
como cada ecuación representa una superficie, si las dos ecuaciones se pueden trabajar para encontrar una solución común, entonces la solución común es la curva. Pero si no se intersecan, si no tienen solución esas ecuaciones, pues entonces no están describiendo una curva. Y permítanme para que lo entiendan mejor. Entonces, fíjense, yo puedo tener esta esfera, esta es una esfera, y tengo por acá un plano, pero si el plano no corta la esfera en ningún punto, esta es una superficie, esta es otra, y cada una de ellas está representada por una ecuación cartesiana, pero no significa que cada par de ecuaciones cartesianas siempre va a definir a una curva, ¿no? Podría darse el caso que dos ecuaciones cartesianas no describan a una curva porque las superficies que están asociadas a esas ecuaciones pues no tienen intersección. Entonces, si estas superficies no tienen intersección, pues no van a formar una curva. Muy bien, perfecto. Ahora sí, permítanme. Bueno. Determinar si el punto P pertenece a la curva de ecuaciones. Entonces, ¿cómo yo sabría si un punto pertenece a una curva, la cual está descrita a través de dos ecuaciones? ¿Quién me puede decir? ¿Qué se le ocurre para determinar si un punto pertenece a una curva que está descrita a través de dos ecuaciones cartesianas, donde cada una de ellas es una superficie? ¿Cómo sabrían si efectivamente el punto pertenece a la curva que se forma con la intersección de estas dos superficies? ¿Alguna idea, muchachos? ¿Qué pasa si... Ajá, Roberto, ¿te escucho? Que satisfaga ambas ecuaciones el punto. Exacto, exacto, porque dijimos ya desde el primer día de clases, un punto pertenece a un lugar geométrico si satisface su ecuación. Entonces, este lugar geométrico se llama curva y se obtiene con la intersección de estas dos ecuaciones. Entonces, si el punto pertenece a la curva, deberá de satisfacer las dos ecuaciones al mismo tiempo. Entonces, vamos a verificarlo. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 9 más 16 es 25, y 5 al cuadrado es 25. 25 es igual a 25, se satisface. O sea que este punto pertenece al primer lugar geométrico, pero vamos a ver si se pertenece al segundo, que es un plano. Entonces sería 2 por 3, 6, menos 4 es 2. Luego 3 por 5, 15. 2 más 15 es 17. 17 menos 17 es 0. Y efectivamente también pertenece al segundo lugar geométrico, por lo tanto, pertenece a la curva que se obtuvo con la intersección de esas dos superficies. Muy bien. Entonces, para practicar un poco lo último que vimos sobre plano, ¿quién sería el vector normal de ese plano, muchachos? ¿Quién me puede decir? 2 menos 1 y 3. Así es, muy bien, perfecto. Sus componentes escalares son 2 menos 1 y 3, efectivos. Ahora, ya que estamos en GeoGebra, vamos a dibujar a nuestras superficies y vamos a ver cómo es que la intersección de esas dos superficies efectivamente describe una línea recta. Entonces, vamos a cerrar la vista gráfica 2D, pero antes abrimos la vista gráfica 3D. Ya está abierta. Cierro la vista gráfica 2D y bueno, ya está. Lo voy a girar. Recuerden, el eje color rojo es el eje X, el que está en color verde es el eje Y y el que está en color azul es el eje Z. Entonces, en nuestra entrada vamos a poner las ecuaciones cartesianas que nos dieron, que eran x cuadrada, permítanme, ajá, ya está, x cuadrada más y cuadrada, es igual a z al cuadrado. Listo. Entonces, esa primera ecuación cartesiana es la ecuación de un cono. Aquí está nuestro cono. Esa es su ecuación. Y el cono es nuestra primera superficie. Nuestra segunda superficie era un plano que tenía por ecuación cartesiana 2x menos y más 3z menos 17 igual con 0. Ahí está. Y justamente la segunda superficie es un plano. Voy a hacerlo más pequeñito para que se vea mejor. Ahí está, muy bien. Ahí está. Entonces, ahora con GeoGebra, voy a colocar el comando intersección. Entonces, aquí está, intersección de dos superficies. Entonces, toco a la primera, que es el cono, y toco a la segunda, que es el plano. Y ya entonces me dice que la intersección de esas dos superficies es esta que se llama, esta superficie, bueno, esta curva, perdón, esta curva que aquí se observa. Permítanme, déjenme girarle.
Listo, para que la vean mejor. Ahí está. Esa es la curva que se obtiene con la intersección de las dos superficies, que era el cono y el plano. ¿Qué curva es, muchachos? Una elipse. Una Elipse. elipse. Exactamente, muy bien. Así es. Entonces, les repito, una curva es el lugar geométrico que se forma con la intersección de dos superficies. ¿Cómo se puede representar? Ah, pues muy sencillo, con dos ecuaciones cartesianas, o bien con una ecuación vectorial que dependa de un solo parámetro, o bien con tres ecuaciones paramétricas que dependan de un solo parámetro. Y bueno, vamos a seguir. Bueno. Ya está. Entonces aquí dice representación vectorial de una curva. Para representar vectorialmente a una curva basta con la utilización de un solo parámetro. Entonces sea F1 que depende de T, F2 que depende de T y F3 que depende de T. Tres funciones reales de una variable real T cuyos dominios son delta 1, delta 2 y delta 3. O sea, yo tengo tres funciones que dependen de T y cada una de ellas tiene un dominio. Entonces la curva C, que es un conjunto de ternas ordenadas X, Y, o sea, muchos puntos en el espacio, tal que la coordenada en X depende de la primera función, la coordenada en Y de la segunda función y la coordenada en Z de la tercera y última función, siempre y cuando los dominios de cada una de las funciones tengan intersección. Entonces, eso es lo importante y muy sencillo. Entonces, una curva quedará definida a través de sus ecuaciones paramétricas, donde cada una de las ecuaciones es una función, sí y solo si estas funciones, sus dominios tienen intersección. Si no tienen intersección, entonces no forman una curva. Entonces, les repito, la coordenada en X depende de la función 1, la coordenada en Y de la función 2 y de la coordenada en Z de la función 3. Si cada una de ellas tiene un dominio representado como delta 1, delta 2 y delta 3 respectivamente, entonces la curva C existe si el dominio de estas tres tiene intersección. Entonces aquí dice delta 1 intersección con delta 2 con delta 3. Perfecto. Entonces dice la curva C es un conjunto de ternas ordenadas con una gráfica en el sistema cartesiano X, Y, Z. Para todo número t, para cualquier valor de t en la intersección de los dominios de las funciones, existe un vector R definido de esta manera. Entonces, el vector R está definido por la primera función en I, más la segunda función en J, más la tercera función en K. Muy bien, y entonces vean aquí, representación vectorial de una curva. Para cada valor de t que yo le asigne a esta ecuación vectorial, definirá el vector de posición de un punto. Perdón, dice, para cada valor de t, R definirá el vector de posición de un punto en la curva. Cuando t toma todos los valores de la intersección de los dominios de estas funciones, el punto final de de R será la representación del vector de posición de un punto en la curva. Entonces, fíjense, aquí tengo mi sistema de referencia. Imagínense que yo a esta ecuación vectorial le asigno un valor de t específico y entonces voy a obtener el vector de posición de un punto en ese valor de t. Después, si le asigno a esa ecuación vectorial otro valor de t, encuentro el vector de posición de otro punto en la curva y así sucesivamente para diferentes valores de t voy a estar obteniendo vectores de posición en la curva y entonces todos esos puntos ya definen a mi curva. Y esto que estamos viendo, pues no debería de sorprenderles, ni tampoco debería de causarles duda, ni confusión, ni nada, porque les decía, la curva que ya hemos estudiado y que conocemos bastante bien es la línea recta. Entonces decíamos, por ejemplo, que una recta, su ecuación vectorial sería las coordenadas de un punto, por ejemplo, 1, 2, 3, más t veces el vector director, que puede ser 2, 2, 2, imagínense. Entonces, aquí nos quedaría 1 más 2t, 2 más 2t, 3 más 2t. Esa es la representación vectorial de la recta, que también se podría reescribir en forma trinómica como 1 más 2t en I, más 2 más 2t en J, más 3 más 2t en K. Entonces, esto es una curva. Y observamos que la ecuación vectorial es una ecuación que depende de un solo parámetro. En este caso, el parámetro se llama t.
Y les estaba diciendo ahorita que para cada valor que yo le asigne a t, entonces fíjense, si t, por ejemplo, aquí lo hago para t igual con 0, entonces me quedaría 1, perdón, si lo sigo trabajando en forma trinómica, me quedaría i más 2j más 3k, que eso sería el vector de posición de un punto en la línea recta, que será el punto 1, 2, 3. Entonces, les estaba diciendo en la diapositiva, para cada valor de t que ustedes le asignen a la ecuación vectorial, estarán obteniendo el vector de posición de un punto en la curva. Y Profe, todos creo que estos puntos, seguimos en la presentación de PowerPoint. No sé si está trabajando en la hoja. sí, pero bueno, entonces les decía, yo tengo esta ecuación vectorial de una recta, necesitaba conocer un punto y el vector director de ella. Entonces, al tener esa información, encuentro esta que se llama ecuación vectorial, que eso no es nada nuevo, ya lo hemos practicado, resolvieron varios ejercicios al respecto. Lo único que está cambiando en esto es que la representación que usábamos en forma de componentes escalares, sabemos que un vector se puede representar de esta forma o también se puede representar de forma trinómica, y eso es lo que estaba cambiando en la curva, que la representábamos en forma trinómica. Pero en general sigue pasando lo mismo, que para cada valor de t que yo asigné, pero tiene que ser el mismo, uno a la vez, entonces voy a obtener como resultado un vector. Entonces les ponía el ejemplo, si yo en esta ecuación sustituyo el valor de t igual con 0, me quedaría 1 más 2 por 0, pues es 1 en i. Después sería 2 más 2 por 0, pues me quedaría 2 en j, y luego 3 más 2 por 0 me quedaría 3 en k. Entonces, al evaluar a esta función que depende de t en un valor de t específico, obtengo el vector de posición de un punto. Si la evalúo en otro valor de t específico, obtengo el vector de posición de otro punto. Si la evalúo en otro valor de t, me queda el vector de posición de otro punto, y así sucesivamente. Entonces, para cada valor de t estaré encontrando el vector de posición de un punto en la curva, y pues todos esos puntos forman la curva, que en este caso es la línea recta que ya habíamos estudiado con anticipación. Y a lo que se refería, lo que habíamos leído es que cada una de las componentes es una función que depende de t. Entonces, a esta le puedo llamar función 1, a esta función 2 y a esta función 3. Y ya. Entonces decía en la diapositiva que para que estas ecuaciones describan a una curva, cada una de estas funciones, su dominio se debe de intersectar. Entonces, fíjense, si mi curva C está descrita por X, que es mi función 1, Y, que es mi función 2, y Z, que es mi función 3, en este caso, para este caso particular, la ecuación de mi curva sería X es igual a 1 más 2t, Y es igual a 2 más 2t y Z es igual a 3 más 2t. Entonces, ¿cómo se le conoce a estas ecuaciones de la recta, muchachos? Esta era la ecuación vectorial. Estas de aquí abajo, ¿cuáles Son son? las paramétricas, ¿no? Son las Paramétricas. paramétricas. Exacto, por esa razón lo vimos al final, esto de curvas, porque como ya primero revisamos recta, trabajamos todo lo referente a recta, pues sabíamos que la recta es la primer curva que se está estudiando ya formalmente. Entonces, al extenderlo a cualquier otra curva, va a pasar exactamente lo mismo. O sea, que vamos a tener una ecuación vectorial y que a través de esa vamos a tener sus correspondientes ecuaciones paramétricas. Y ya nada más para terminar, decía en la diapositiva, estas ecuaciones describirán a una curva, sí y solo sí, cada una de las funciones que las describen, sus dominios se intersectan. Entonces yo les preguntaría, si esta es una función que depende de t, ¿cuál sería el dominio? O sea, ¿qué valores podría tomar t en esta expresión para que exista y arroje valores reales? Entonces, ¿cuál sería el dominio de f1 de t? ¿Quién me diría? T perteneciente, perdón, ajá. ¿A todos los reales? Muy bien. ¿Cuál sería el dominio de f2 de t? Todos los reales. Bueno, Exacto, muy bien. Sí. ¿Y el dominio de f3 de t? T perteneciente a todos los reales. Exacto, muy bien, ya está. Entonces, ¿cuál sería la intersección de esos dominios? ¿Cuál sería la intersección del dominio de F1 con el dominio de F2 con el dominio de F3?
Recuerden que una intersección son aquellos elementos que tienen en común. Ajá, ¿y cuáles son los elementos que tienen en común estos? Pues todos los reales. Exacto, muy bien. Entonces, sí están describiendo una curva. Y eso fue lo que dijimos nada más, que estas ecuaciones describirán a una curva sí y solo si el dominio de cada una de las expresiones que la definen tiene intersección. Si no lo tuviese, entonces no describen a una curva. Y ya. Entonces, con eso es con lo único que quiero que se queden ustedes, que les repito, una curva es la intersección de dos superficies. Una curva se puede representar de tres maneras diferentes. Dos ecuaciones cartesianas, una ecuación vectorial o tres ecuaciones paramétricas que dependan de un solo parámetro y ya. Y ustedes pueden decir, ¿cuál es la curva que mejor estudiaron en todo el curso? ¿Me podrían decir? ¿Cuál es la curva que se estudió mejor en todo el curso? La recta. La La recta. La recta. línea recta, exactamente, muy bien, y ya. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a hacer los ejercicios de plano rápidamente. Antes, no sé. Entonces nos dice, sea la recta L y el plano pi, determinar el ángulo entre la recta y el plano. Bueno, pues nosotros dijimos, cuando mezclemos los lugares geométricos, entonces todo lo que habíamos usado con anterioridad, pues va a cambiar un poquito. Entonces nosotros decíamos, pues fíjense, yo tengo este plano y a su vector normal. Y luego tengo a esta recta L y a su vector director. Entonces, yo quiero encontrar el ángulo entre la recta y el plano, que sería este. Y puedo usar el ángulo entre el vector. Profe, no estamos viendo el pizarrón. Muy bien, no hay problema. Entonces, les decía, tengo a mi plano y a mi recta. ¿Qué los define a cada uno de ellos? Su vector normal y el vector director. El vector normal, obviamente, del plano y el vector director, pues, de la recta. Entonces, yo quiero calcular el ángulo entre la recta y el plano, pues puedo calcular el ángulo entre el vector normal y el vector director, que sería coseno de teta, será el producto punto del vector director y el vector normal sobre el módulo de cada uno de ellos. Pero ese no es el ángulo entre la recta y el plano, es el ángulo entre los dos vectores. Si yo quiero el ángulo entre la recta y el plano, lo único que tengo que hacer es cambiar aquí a la función seno, porque ahora sí, yo sé que la suma de este ángulo con este otro me da 90. Entonces, por trigonometría, simplemente cambiando la función, estaré encontrando directamente el ángulo buscado. Muy bien. Perfecto, ya está. Entonces, ¿quién me puede dar la información de la recta, o sea, su vector director, y quién me puede dar del plano su vector normal? Entonces, ¿quién levante la mano? Erika, adelante, te escucho, por favor. Bueno, para la recta L, Ajá. su vector director sería 3 menos Ajá. 3, 3. No, casi, pero no, tienes un error en el último. ¿Ya te diste cuenta por qué, Erika? Sí, perdón. Es Ajá, menos 3. exacto. ¿Por qué razón, Erika? Muchas gracias. Porque lo teníamos como 2 menos z entre 3 y tiene que ser igual a 1. Y pues como está negativo, pues Ajá. tenemos que multiplicar todo por menos 1 para que Muy ya nos dé bien, 1. perfecto, muy bien, Erika, muy bien, muchas gracias. Entonces, Paula, por favor, de la recta, su vector normal. 1 menos 1 y 1. No, menos 1, ¿no? Sí, menos 1, perdón. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Paula. Listo, ya está, ya tenemos el vector director y el vector normal de la recta, y entonces, pues ya calculamos el ángulo entre ellos, será seno de teta, será el producto punto de 3 menos 3 menos 3, producto punto con 1 menos 1 menos 1, sobre el módulo de cada uno de ellos. Entonces será la raíz de 3 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más menos 3 al cuadrado por la raíz de 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿cuánto es el producto punto de esto? Sería 3 por 1, 3, ¿no? Luego menos 3 por 1, por menos 1, 3, y luego menos 3 por menos 1, 3. Entonces sería 9. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí. Sí, profe. Muy bien, y luego para el denominador sería 9 más 9 más 9, pues sería 3 veces 9. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Por 3, raíz de 3. ¿De acuerdo? Ok.
Sí, profe. Sí, profe. Entonces, sería seno de teta es igual a ¿qué? A 9. 9 sobre, 81, ¿no? ¿Cómo ven? Ah, no, perdón, sobre 9, ¿no? Sobre Y 9. sobre Ajá, sobre 9 porque no estoy poniendo las raíces. Ajá. Bueno, fíjense. De aquí sería raíz de 3 por 3 por raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 3 es 3 por 3 es 9. Ese, muy bien, perfecto. Ya está. Yo estaba poniendo 81 sin raíz, pero no. Entonces sería raíz de 81 o 9, lo que es lo mismo. Muy bien. Seno de teta es 9 sobre 9, entonces seno de teta es igual a 1. Y entonces despejamos a teta. Teta será el arco seno o ángulo seno o seno a la menos 1 de 1. Entonces, ¿cuál es el ángulo para el cual el seno toma el valor de 1? 90 grados. 90 grados. Ajá. ¿Y eso qué significa? Es perpendicular. Es perpendicular. ¿Qué es perpendicular? ¿La recta y el plano son La recta y el plano perpendiculares? son perpendiculares. Ok, muy bien. No, los vectores son No, perpendiculares y la recta y el plano son paralelos. No, al revés, justamente sí. Es que fíjate, voy a ¿cómo se llama? A dibujar. Aquí está mi plano, ¿eh? Y aquí está mi recta que es perpendicular, justamente. Entonces, ¿qué define a la recta? Su vector director. ¿Qué define al plano? Su vector normal. Entonces, estos dos dijimos que son perpendiculares por el ángulo que obtuvimos. La recta y el plano son perpendiculares. ¿Están de acuerdo? Según el ángulo que obtuvimos. ¿Sí o no? Sí, profe. Muy bien. Y entonces, ¿cómo son sus vectores que los definen? Paralelos. Paralelos, exactamente. Y vean ustedes, no sacamos la conclusión a partir de eso, que de hecho se veía a simple vista, pero bueno, quisimos practicar la expresión. Pero observen ustedes cómo es el vector director de la recta y el vector normal del plano. Proporcionales. ¿Por qué? Porque si yo multiplico el vector normal por 3, me queda este. Entonces son proporcionales, eso significa que son paralelos. Y entonces, como los lugares geométricos están mezclados, si sus vectores directores son paralelos, los lugares geométricos son perpendiculares. Y justamente eso fue lo que observamos con el ángulo. ¿Sí se dan cuenta? Sí, profe. Muy Sí, bien. profe. Les decía, yo sí veo que lo entendieron, solamente pues es que la verdad sí causa confusión porque es al revés de lo que veníamos haciendo, pero bueno, no se preocupen, de todas formas lo pueden hacer calculando el ángulo, aquí lo observan, muy bien. Entonces, bueno, ahora sí pasamos al inciso B que dice las coordenadas del punto de intersección entre la recta y el plano. Muy bien, pues para poder encontrar la intersección entre una recta y otra recta, cuando veíamos el subtema recta, decíamos, lo más fácil es trabajar con las ecuaciones paramétricas y resolver el sistema. ¿Se acuerdan, muchachos? Si queríamos encontrar la intersección entre dos rectas, encontrábamos las ecuaciones paramétricas de ambas rectas y las igualábamos entre sí. Pero ahora, si queremos encontrar las coordenadas de intersección entre una recta y un plano, trabajamos las ecuaciones paramétricas de la recta y las sustituimos en el plano. O sea, las estamos igualando, pero de uno las paramétricas y del otro la ecuación cartesiana. Entonces, aquí no les pregunté, pero me podrían ayudar a decirme cuáles son las coordenadas del punto en la recta para que con esto podamos encontrar las correspondientes ecuaciones paramétricas de la recta, muchachos. Ajá, Paola, por favor, te escucho. Las coordenadas del punto y alguien más las ecuaciones paramétricas, váyalas pensando. Ajá, Paola. Sería -3. Y muy bien. 5. Y muy bien. Y 2. Muy bien, perfecto. Esas son. Entonces, hay otra mano levantada. No, ya no está. Entonces, ¿quién me puede decir las ecuaciones paramétricas? Fernando, muchas gracias. ¿Y cuáles serían? X, Y, Z. Recuerden que era por columna. Estaba súper fácil, la verdad. Entonces, lambda, si quieren, lambda. Y ya. Ahora sí, Fernando, dime. Sería... ¿Quién es la primera columna, Fernando? ¿Y quién está asociado al parámetro? También acuérdate de eso, está fácil. Sería -3 más Ajá. a 3 el parámetro. Exacto, muy bien, sí. Después sería 5 menos 3 lambda. Ajá,
Muy Después bien. sería 2 más... No, bueno, perdón, menos 3 lambda. Exacto, Ya. entonces la voy a escribir aquí. Así es, les decía, estaba muy sencillo. Punto, vector director. Entonces sería X, Y y Z, nada más escribiéndolas mejor, sería menos 3 más 3 lambda, Y sería 5 menos 3 lambda, y por último Z sería 2 menos 3 lambda. Muy bien, estas son las ecuaciones paramétricas de la recta, y lo que vamos a hacer es sustituir estas ecuaciones paramétricas en el plano, y ustedes pueden decir, ¿por qué? Ah, pues porque queremos encontrar el punto que tienen en común la recta con el plano. Entonces aquí le voy a poner, sustituyendo en X menos Y menos Z más 19 igual con 0. Entonces, esto tiene que ver con la recta, esto con el plano. A sustituirlas de la recta en el plano, estoy forzando a ver si tienen intersección. Y si el sistema tiene solución, pues entonces sí tienen solución. Si no, pues entonces son paralelos. Pero en realidad sí la tienen porque como uno es perpendicular a otro, forzosamente lo va a cortar en un punto. Pero bueno, entonces sustituyendo estas ecuaciones paramétricas aquí, ¿qué me quedaría, muchachos? Menos 3 más 3. Lambda. Lambda Ajá, menos ajá. 5 menos 3 lambda. Ajá, pero fíjate, como el signo menos afecta a toda Y. Ajá. Entonces sería menos 5 más 3 lambda. Muy bien, perfecto. Menos 2 Sí. más Ajá. 3 lambda más Sí. 19 igual con 0. Exacto, muy bien. Entonces sumamos las lambdas 3 y 3, 6 y 3, 9. 9 lambda. Y sumamos los números, menos 3, menos 5, menos 2, sería menos 10, ¿sí o no? Sí. Pero más 19 sería más 9. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Y entonces lambda, ¿cuánto vale? 1. No. No, menos Menos 1. Menos 1, muy bien. Entonces, ese valor de lambda igual a menos 1 no es el punto de intersección, porque un punto es una terna ordenada. Pero yo sé que por cada valor del parámetro, al sustituirlo en las ecuaciones paramétricas, obtengo un punto en la recta. Y ese punto en la recta es el mismo punto que va a pertenecer al plano porque es el punto de intersección. Entonces, si sustituyo el valor de lambda igual con menos 1 en las ecuaciones paramétricas, ¿qué obtengo? En X sería menos 4. Permítanme, si sustituyendo No es cierto. en Sería L, ajá, el punto de intersección tendría coordenadas, ajá, en X, menos perdón, sí, muy bien, menos en Y, sí, muy bien, en Y, 2. no, porque menos por menos da más, ¿no? Así. 8 Ajá, muy ¿Esto? bien, ajá, y 5. y 5, muy bien. 5. Entonces recuerden, con este valor del parámetro lo sustituyo en las ecuaciones paramétricas y obtengo un punto que pertenece a la recta, pero ese mismo punto también va a pertenecer al plano. ¿Por qué? Porque es el punto de intersección. Si aquí no tuviese solución, entonces la recta y el plano no tienen intersección. Muy bien. O sea que llegar a algo como esto, fíjense ustedes, como que 5 es igual a 0, pues eso no es cierto. Entonces significa que no hubo una solución y por tanto la recta y el plano no tienen intersección. Pero si yo encuentro un valor de lambda, entonces esa es el valor del parámetro que me permitirá obtener las coordenadas del punto de intersección. Muy bien. ¿Y cómo sé que estoy bien o cómo sé que sí encontré el punto de intersección? Pues si sustituyo este punto en el plano, también lo debe de satisfacer. Y veamos, menos 6 en X, ya sería menos 6. Luego en Y 8 sería menos 6 menos 8 es menos 14. Menos 5 menos 19 más 19, 0. Se satisface. Entonces este punto pertenece tanto a la recta como al plano. Y ya por lo tanto, entonces ese sí es el punto de intersección. Y muy bien, tómense un momento para dar la grabación. Dice, sea el plano pi de ecuación cartesiana 4x más 2y menos 3z más 5 igual con 0 y las rectas L y M. Determinar una ecuación cartesiana del plano P que sea paralelo al plano pi 1 y contenga el punto de intersección entre las rectas. Entonces, primero encontramos el punto de intersección. Entonces, necesito las ecuaciones paramétricas de M, porque de L ya las tengo, pero de M no. Entonces, para encontrar las ecuaciones paramétricas requiero el vector director y el punto. Entonces, ¿quién me ayuda con eso, muchachos? Fernanda, adelante, te escucho. Ok. Vector director y punto. El Bueno, le voy a vector- llamar punto P0. Ajá, El vector director sería menos 1, ajá,
-3 Ajá. y 1. Muy bien, muchas Y el gracias, Fernanda. Y Julieta, por favor, el punto, las coordenadas. Sería -1, Ajá. -10 y 7. Ajá. Perfecto, muy bien, Julieta, muchas gracias. ¿Y alguien más que me diga entonces las ecuaciones paramétricas? Ajá. Permítanme. Suset, adelante. Sería x igual a -1 menos lambda. Permíteme, Suset, porque esto se ve muy feo. Entonces sería x igual, y igual, z igual, ajá. -1 menos lambda, muy bien, ajá. Luego y igual a -3 menos 10 veces lambda. No está bien porque el parámetro está asociado al vector director y no al punto. Acuérdate, Suset. Entonces no es correcto lo que mencionas. Menos 10 menos 3 veces lambda. Ajá, muy bien. Y z igual a 7 más lambda. Exacto, muy bien. Entonces ya tengo las ecuaciones paramétricas de ambas rectas y pues las igualo entre sí para encontrar justamente el punto de intersección. Entonces me quedaría 6 más 4 alfa es igual a -1 menos lambda. Luego sería -2 menos alfa es igual a -10 menos 3 alfa. Y por último, 6 más 2 alfa es igual a 7 más lambda, perdón. Ajá. Entonces, ¿qué hacemos? Pues pasamos todas las variables de un lado y las constantes del otro. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Cómo ven? ¿Sí? Sí, profe. Entonces nos quedaría 4 alfa más lambda es igual a -7. Y luego sería menos alfa más 3 lambda es igual a -8. Y por último, 2 alfa menos lambda es igual a 1. No sé si estén de acuerdo conmigo. ¿Cómo Sí, ven? profe. Sí, Muy bien. profe. Entonces esta sería la ecuación 1 y esta sería la ecuación 2. Bueno, perdón, esta es la 2 y esta es la 3. Entonces si sumo 1 con 2, ¿qué me queda? 4 alfa más lambda igual a -7 y 2 alfa menos lambda igual a 1. ¿Qué me quedaría? 6 alfa Ajá, es igual a. -6. Entonces alfa vale. -1. Está sumando 1 con 3, ¿verdad, profe? Sí, 1 con 3, perdónenme, sí. Ajá, muchas gracias. Entonces alfa es igual a -1, ajá, muy bien. Y si sustituyo ese valor en la ecuación 3, por ejemplo, ¿qué me quedaría lambda? ¿3? 3. -3. Muy bien, -3. Perfecto. Y entonces, ¿cómo sé que sí encontré la solución del sistema? ¿Cómo podría estar seguro que efectivamente los valores de alfa y lambda que satisfacen este sistema son -1 y -3 respectivamente? ¿Cómo podrían asegurarse? ¿Por qué no usamos el método de Gauss para simplificar el sistema? Ahora lo hicimos por suma y resta, que les dije, no importa cómo lo hagan, van a llegar a, si tiene solución, pues van a llegar a la solución. El otro nos permite ver si, por ejemplo, el sistema no tiene solución, porque pues, vamos a llegar en el tercer renglón a una inconsistencia. Pero bueno, entonces, ¿cómo podrían asegurarse que están bien en la respuesta de este ejercicio? Marian, ajá. Si se sustituyen y satisfacen las ecuaciones, ¿Cuáles? Ajá. por ¿Cuáles? ejemplo, sustituir lambda y si Ajá. nos da un valor y que ese mismo valor sea igual al de y y al de z. No, sustituyéndola en este sistema, ¿no? Porque es la solución de este sistema según esto. Entonces debe de satisfacer este sistema de ecuaciones, o sea, 1, 2 y 3. Y vean, vamos a verificarlo. Sería 4 por -1 es -4 y luego -3 pues da -7. Se satisface la primera. Luego sería -1, -1, 1. Luego 3 por -3 da -9. -9 más 1 es -8. Luego 2 por -1 es -2 y -3 sería +3. 3 menos 2 es 1, se satisface. Entonces, si encontramos la solución de este sistema, que todavía no es el punto de intersección. Entonces, ¿cuál sería el punto de intersección? ¿Cuáles serían sus coordenadas? ¿Y cómo las calcularían? A ver quién me las dice y cómo las calculó. Primero que me las diga y después cómo le hizo para determinarlas.
Adelante. ¿Quién me dice cuáles son las coordenadas del punto de intersección? Y luego que me diga cómo le hizo para determinarlas. ¿Quién me dice, muchachos? Porque esto no es el punto de intersección, solo es los valores de los parámetros que resuelven ambas rectas al mismo tiempo. O sea, con eso puede encontrar el punto de intersección. Pero bueno, a ver. Marian, ¿cuál es el punto de intersección? Y luego, ¿cómo lo determinaste? Pues se supone que se determina No, sustituyendo lambda en- no, Marian. ¿Cuál es el punto de intersección primero y luego cómo lo determinaste, por favor? Sí, entonces sería, Ajá, permítame tantito. ajá, sí. Menos 4 sería 2. Muy bien, ajá. Y luego menos 2, menos 1 es más 1. Menos 1. Muy bien, sí, Marian, perfecto. Y sería 6 menos 2, 4. Y Muy 4. bien, perfecto. Ahora, ¿cómo lo determinaste? Por favor, dinos. Por ejemplo, alfa Ajá, lo ajá. sustituye en L. En las ecuaciones paramétricas de L, muy bien, y ya con eso te quedó el punto de intersección. Y alguien más pudo sustituir lambda en las ecuaciones de M y hubiese llegado a lo mismo. Cuando Mariam lo iba haciendo, yo me di cuenta que estaba usando L, yo usé M, y entonces sería menos 1 más 3 es 2. Menos 10 menos 3 por menos 3, o sea, menos 10 más 9, menos 1, y por último 7 menos 3 es 4. Muy bien, Mariam. Así se obtenían las coordenadas del punto de intersección. Muchas gracias. Entonces, ahora fíjense, ya tenemos el punto de intersección. ¿Por qué lo encontramos? Porque nos decía, determina una ecuación cartesiana del plano que se va a llamar P, que sea paralelo a este plano y que contenga el punto de intersección de las dos rectas. Ya encontramos el punto de intersección. Ahora, ¿cómo determinamos la ecuación cartesiana de un plano? ¿Qué necesitamos para encontrar su ecuación cartesiana de manera rápida? Muchachos, ¿qué información se requiere para encontrar la ecuación cartesiana de manera rápida? El vector normal, muy bien. Y entonces no lo tengo, pero ¿qué me están diciendo? Que el plano P es paralelo a este plano. Entonces, si los planos son paralelos, ¿cómo son sus vectores normales? No estoy mezclando lugares geométricos, son el mismo, plano con plano. Entonces, les repito, ¿cómo son los vectores normales de dos planos que son paralelos? Y ya me dijo Jacqueline, paralelos, muy bien. Entonces, ¿cuál es el vector normal del plano 1, Jacqueline? ¿Cuáles son sus componentes? Perdón. Daniela, ajá, perdón, ajá. Es 4, Ajá. 2 Ajá. y menos 3. Perfecto, ya está. Este es el vector normal del plano 1. Y entonces también será el vector normal del plano 2. ¿Por qué? Porque son paralelos. Y les decía, dos vectores son paralelos y son proporcionales. O sea, yo puedo multiplicar a este por 2 o lo puedo dejar así. Y con eso estoy afirmando que son paralelos. Entonces ya tengo también el vector normal del plano 2. Y ya tengo el punto. Entonces encontramos su ecuación cartesiana. ¿Quién me ayuda a calcularla, muchachos? Adelante. Los escucho. Ahora sí no quiero que me digan la ecuación. Ahora quiero que empiecen con el procedimiento para llegar a la ecuación. Ajá. Adelante. ¿Quién me dice? Eso fue con lo que empezamos hoy. Ecuación normal o cartesiana de un plano. Teníamos un punto y su vector normal. Entonces, adelante. ¿Quién me dice? Ya terminamos con esto, muchachos. Ya es Laura. Bueno, perdón, Monse, ya para que terminemos porque ya son 11:02, sería x menos 2, y más 1, z menos 4, producto punto con 4, 2 menos 3, y eso es igual a 0. Y entonces desarrollando, ya llegan a la ecuación cartesiana o normal del plano. Muy bien. Bueno, hasta aquí lo dejamos, muchachos. Discúlpenme. Bueno, entonces decíamos que la ecuación cartesiana se obtiene haciendo el segmento que una al punto de intersección con un punto cualquiera, que será x menos 2, y más 1, z menos 4, producto punto con el vector normal, que fue lo que yo aquí escribí. Aquí está. Entonces hago las operaciones una a una. 4 por x menos 2, más 2 por y más 1, menos 3 por z menos 4 igual con 0. Entonces me queda 4x menos 8 más 2y más 2 menos 3z más 12 igual con 0.
Entonces nos queda 4x más 2y menos 3z. Y después sería 12 más 2 es 14 menos 8 sería más 6 igual con 0. Muy bien. Y ya esta es la ecuación cartesiana o normal del plano, que es paralelo a este otro plano y que contiene al punto de intersección entre las dos rectas. Decíamos que el punto de intersección tiene coordenadas 2, menos 1, 4. Debe de satisfacer esta ecuación. Entonces sería 4 por 2 más 2 por menos 1 menos 3 por 4 más 6 es igual a 0. Entonces sería... a ver, permítanme. Sería 4 por 2, 8, más 6, 14. Y luego 2 por menos 1 es menos 2. Menos 3 por 4, menos 12. Menos 12 menos 2 es menos 14. 14 menos 14 es igual a 0. Por lo tanto, se satisface. Y si encontramos bien la ecuación buscada. Muy bien.